Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, Ademar, contemos al oído que la suerte de la reforma tributaria me parece que quedó echada. No hay marcha atrás. Esto se hundió. ¿O hay alguien que desde el punto de vista político no lo ve así? Pues hay algunos optimistas que están insistiendo en que la reforma puede ser y debiera ser tramitada desde el aspecto social, y creo que en eso no hay reparo. Si el gobierno le quita la carga tributaria, le quita los impuestos a la reforma, pues evidentemente todos se volcarían a decirle sí a la reforma, porque esto significa salir a cobrar y decir probablemente que lograron tramitar una reforma que sin pagar impuestos milagrosamente produce subsidios y regalos para los más necesitados. Entonces, si eso se lograra, pues evidentemente seguro cambiaría la historia de la reforma. Pero como lo que acabo de decir es una soberana tontería, porque eso es imposible, usted no puede dar regalos sin saber de dónde va a sacar la plata, entonces las cosas están muy complejas. De hecho, se habla de reuniones, al oído les cuento, entre Germán Vargalleras y el expresidente César Gaviria, donde han estado charlando en contra de la reforma para conformar un bloque, y sí que sería un bloque, Cambio Radical y Partido Liberal, en contra de la reforma, como si fuera necesario. Estamos hablando de un partido Y que es el Partido partido de la Liberal. U, súmeselo. No, digo yo solamente este bloque porque fueron los que se reunieron, ¿no? Sí, exactamente, iba para allá. Bloque unido contra la reforma, Partido Liberal y Cambio Radical. Estamos hablando de 14 senadores de Partido Liberal y 15 de Cambio Radical. Lo que va a resultar muy complejo, doctor Fernando. Estamos hablando de 29 senadores ¿Y en cuántos de la bloque. U? ¿Cuántos de la Y U? usted le suma los 12 del partido de la U. Ah, bueno, 12 que no son 12 porque Roy y Benedetti no pertenecen ya al partido de la U, entonces en ese orden de ideas serían 10 del partido de la U. ¿Y los Sí. partidos de izquierda cuántos son? Y tiene usted entonces sumando los partidos de izquierda, el Polo Democrático con 4, los comunes con 9 y la Alianza Verde con 9, Ah, no, pues senadores. por eso, Demar, hay que dar marcha atrás, hay que volver a empezar, porque el problema del país sigue ahí intacto. No, es muy Tenemos, complejo. Mire usted el panorama en la Cámara de Representantes, doctor Fernando. Partido Liberal tiene 35 representantes a la Cámara. Cambio Radical tiene 30. Tiene usted al Partido de Unidad Nacional 25. ¿Ya? Ah, y póngale usted al Partido Alianza Verde que tiene 9, No, no da, los no da. comunes que tiene 5, Maíz que tiene 2, los decentes que tienen 3. No, realmente el Polo Democrático que tiene 2. Realmente la situación es muy compleja y de ellos depende realmente el trámite o no de la reforma. bueno, un proyecto que, a mi juicio, desde el punto de vista racional, nace muerto. ¿Quién ha dicho que uno para tapar un hueco tiene que empezar por agrandarlo? Pero ¿a quién se le ocurre? A ver, tape un hueco. Ah, bueno, sí lo voy a tapar, pero déjeme primero, lo agrando Lo agranda un bastantico. poquito más. Sí. Exactamente. ¿A quién se le ocurre eso? Pues no se le ocurre a nadie. Eso es absolutamente insostenible. ¿Y cuál es el punto crucial del sistema económico social del país? La crisis, ¿no es cierto? La crisis. Claro, Y claro. entonces usted tiene a una economía exangüe, a unos empresarios que no dan más, grandes, medianos, pequeños, microempresarios, la gente no da más y la coge a garrote. Pero ¿a quién se le ocurre? Y eso de mar que hasta ahora nos hemos economizado el tema de la gasolina, ¿no? Los Hasta transportadores ahora. hasta han estado ahí como calladitos esperando a ver qué pasa y mucha gente en la convicción absoluta de que este proyecto nació muerto y de que esto no va para ninguna parte. Pero eso no arregla los problemas. La crisis fiscal sigue presente, la crisis económica está clara. Entonces, ¿qué se va a hacer con un gobierno que se juega semejante carta, que tiene el problema que tiene y que se queda absolutamente solo?
Porque usted me va a decir, no, pero el Centro Democrático, sí, el Centro Democrático con 6 o 7 observaciones que arruinan el proyecto. ¿Cómo le Pero parece? que además le dan en el centro, le dan en la pepa, como diríamos coloquialmente, sin esas posibilidades como son el IVA a los servicios públicos, como lo es la sobretasa a la gasolina, como lo es el IVA para Internet, como lo es el cobro a los pensionados, mayor impuesto a los pensionados, como lo es el aumento de la base gravable, y no solamente para que declaren, sino para que paguen renta, porque lo que pretende el partido es que no paguen renta quienes ganen menos de 50 millones de pesos, pues queda en nada la reforma, queda desnuda, queda totalmente desvencijada. Entonces, pues con esas reformas, más bien, con esas adiciones o esas proposiciones para cambiar el articulado, pues queda de muerte lenta la misma reforma si hubiera los votos necesarios para poder hacer que avanzara la iniciativa. Bueno, esta tarde tenemos la tarde en la hora de la verdad. Hoy es jueves. Qué rápido llegan los jueves, ¿no? Y Sí, 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 tenemos, sí. y Jueves de encierro, tenemos, ¿no? y tenemos una conversación apasionante con uno de los empresarios más interesantes que haya habido en Colombia, con Mario Hernández. Bueno, Excelente Jueves, invitado, jueves de doctor Fernando, encierro para hablar además, pues precisamente de los de la efectos reforma. de la reforma tributaria, pero también de esta situación en donde pues la economía está en una crisis tremenda, y bueno, vamos a ver qué pasa con estos confinamientos para intentar contener una pandemia que sigue salida de madre. Es que ayer se registraron 17.212 nuevos casos. Esto es una de las cifras más altas, la cifra más alta desde el mes de enero, de nuevos casos en 24 horas y 419 fallecidos. Entre tanto, pues el país esperando que lleguen vacunas a dos manos. Algo llegó ayer, pero no lo se, suficiente. se dice fácil, ¿no? 419 muertos. Y mientras tanto, la gente sigue con un comportamiento asombrosamente irracional. Lo de Medellín ayer, ustedes lo vieron, esta mañana en la madrugada no lo Sí, habían señor. visto. ¿Vieron lo que fue aquella cosa? De la llegada a una comuna de Medellín de un reggaetonero de esos que dicen que es músico. Yo no sé si eso sea música o no sea música, no tengo ni idea. A mí me parece que es un ruido de mal gusto, pero no importa, pues por los gustos se venden las telas. Pero Ñengo Flow se hace llamar el artista. ustedes vieron Ah, aquello, Ñejo me dicen acá, me corrigen. ustedes Ñejo vieron Flow. Viejo, aquello. sí. Sí, claro. La insensatez, impresionante el nivel de desconocimiento o de poco temor a lo que le pueda pasar a uno con un coronavirus. Inundadas las calles, saludando a este sujeto y acompañándolo en un video que estaban realizando, cosa por el estilo, porque vi también personal como de producción al lado de él. Y tapabocas cero, ¿no? Tapabocas Mm, cero, no, pues para qué tapabocas, ya que estoy en ese problema, pues ahí sigo sin tapabocas. Pero Entiendo que en después, eso Israel no haya sí, tapabocas, pero pues en Medellín y con la después, eso situación de sí, Antioquia. reclamemos porque no hay hospitales suficientes, porque no hay UCI suficientes, porque la gente se muere esperando que le den oxígeno en una unidad de cuidados intensivos, entonces ahí sí lo reclamos. Pero Colombia, tenemos, un país en donde los niños no pueden ir a las aulas porque los maestros de FECODE no las abren, pero sí pueden los niños ir a estas aglomeraciones, a ver a un reggaetonero puertorriqueño. Vaya, vaya, qué belleza. increíble, Y increíble. es que digo lo de las aulas porque mira, a mí me tiene muy conmovido el asesinato de estos menores en Quibdó, y otro que está amputado en una unidad de cuidados intensivos debatiéndose entre la vida y la muerte. Y es que ha salido el personero de Quibdó con unas declaraciones que pues a muchos le parecen normales. Dice el personero de Quibdó que no, que eran unos jóvenes de bien que se dedicaban al reciclaje. Hombre, un niño de 11 años dedicado al reciclaje en vez de estar en un aula, y no están en las aulas porque las aulas las tienen cerradas los de FECODE. Y para todos es normal que los niños estén trabajando en el reciclaje en vez de estar estudiando. Y entonces no, pero ellos eran unos niños de bien que estaban trabajando. Empecemos por ahí. Los niños deben estar en las aulas, no trabajando. Y no podemos normalizar estas situaciones.
qué horror lo que es la crisis en Colombia, crisis social, crisis moral, crisis política, crisis en todo sentido. Nunca fue tan grave la situación del país. Se necesita un gran acuerdo nacional sobre bases mínimas, por lo menos un acuerdo con suficiente sustento político. Pero ¿quién convence al presidente Duque de que necesita a alguien? ¿Quién lo convence? No, pues muy difícil. Sí. Bueno, guardan ustedes silencio. Siguen ahora los diarios, los medios de comunicación, haciéndose cruces con la encuesta de Ibaber. Hoy estaría elegido presidente Gustavo Petro. Es decir, Venezuela se nos quedó chiquita. Se nos quedó chiquita. Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo que eso significa. Pero el centro derecha o la derecha, o como quieran llamarlo ustedes, no existe, no propone. El presidente Uribe está demasiado ocupado ayudándole al presidente Duque en esta locura, en esta empresa loca, descabellada, torpe, perdóneme que use la palabra, de la reforma tributaria. Y mientras tanto, Petro adelante en todas las encuestas. Este es el peor de los mundos o el peor de los escenarios para ser precisos con la encuesta. Ustedes tienen a un Gustavo Petro que para noviembre de 2020 tenía una intención de voto del 25.9, siendo el que lideraba la intención del voto, ya en noviembre del año pasado. Para esta nueva medición, de noviembre a abril, tenemos que sube al 38.3%. Baja en la intención de voto Sergio Fajardo, que tenía el 20.5 y queda en el 15.9. Pero el peor de los mundos, digo yo, porque la única que proponen como candidata y que es de derechas, o por lo menos es del Partido Conservador, o siempre ha militado en el Partido Conservador, es la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien no solamente no está en las cuentas de ser candidata presidencial por ahora, pues hubo mucho ruido y luego bajó bastante el tema, que pareciera que no, y vemos que por cuentas no daría tampoco que se pudiera postular como candidata, pero le ponen a ella en noviembre el 18.7% de los sondeos y hoy le ponen el 11.8%. Si usted coge y suma todo lo que tienen ustedes de derechas en esta encuesta, en este sondeo, pues no les alcanza. Mire, sumen ustedes. Juan Carlos Pinzón, el 1.3. Tomás Uribe, que sorprende porque lo ponen en la encuesta y llega de una vez en un lugar alto, que es el 4.6%. Tiene usted después a Federico Gutiérrez con el 5.2%, tiene usted a Alejandro Char con el 6.1% y tiene a Marta Lucía Ramírez con el 11.8%. Si usted suma eso no le da ni siquiera para pisar a los tobillos a Gustavo Petro. Si usted suma a la izquierda, si se unieran a Sergio Fajardo, usted puede poner allí, qué sé yo, a Robledo, a Juan Manuel Galán, no sé, bueno, es que no sé ni dónde viene siendo, pero sí, digamos que centro izquierda, pudieran dar la pelea uniéndose a Sergio Fajardo. Pero el clima es horrible. Y si usted pone después las posibilidades, ¿no? Porque hacen las combinaciones. A una segunda vuelta, pues Petro gana en todas. Entonces, no entiende uno, doctor Fernando. Bueno, no entiende uno. Es un país que se quiere suicidar, es un país que no tiene liderazgo, que no tiene conducción, que no tiene proyecto. No hay un proyecto. Una nación es fundamentalmente un proyecto alrededor de alguna cosa. Vamos a hacer algo. ¿A qué nos están invitando? Vamos a combatir el narcotráfico. Ah, no, pero es que la fumigación, ¿no ve que la Corte Constitucional no deja? Entonces no combatamos el narcotráfico. Entonces el narcotráfico apoderándose del país. Vamos a hacer recuperación económica y a lanzar un grande esfuerzo porque las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tengan un alivio. Ah, no, porque hay que mirar primero la cuestión fiscal. Entonces, ¿qué es este país? ¿Qué es este país como proyecto, como intención de hacer alguna cosa en común? ¿Qué es en lo que una nación consiste? No está en nada. Eso es muy doloroso. Bueno, y cambiando de tercio, les quiero contar que la Unión Europea, el Banco Central Europeo, ya puso nueva tasa de interés. ¿Saben de cuánto? ¿Cuánto le cuesta a los bancos endeudarse en el Banco Central Europeo? El 0%. Y se mantiene. Pues Bueno, muy bien. Prácticamente están regalando el dinero. A ver quién lo recibe para tratar de trabajar. Y allá no tienen FARC, y allá no tienen narcotráfico, y allá no tienen tantas cosas que aquí sí tenemos. Y están regalando el dinero.
¿Cómo le Pues parece? qué contraste, en verdad. Lo que no están regalando hoy mucho en Colombia es vacunas. Mire que ha escrito el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a partir del mediodía no podremos continuar vacunando primeras dosis en adultos mayores por escasez de biológicos en algunas IPS de la ciudad. Inmediatamente lleguen nuevas dosis, retomaremos el proceso. Segundas dosis mantienen su agenda. Bueno, está difícil el tema del abastecimiento de vacunas en el país y, y no De se ve la luz manera al final del túnel con esto. que podríamos resumir el tema diciendo que mucha televisión y menos vacuna. Mucha televisión que a propósito hay un desgaste en la imagen del presidente de la República con su show diario de televisión y eso se refleja en las encuestas con la baja favorabilidad que tiene el presidente. Tal vez lo ha advertido usted aquí, doctor Londoño, es que pierde valor la palabra del presidente cuando tanto se utiliza, ¿no? Bueno, Todo se gasta con el uso. Y uno no puede abusar de la imagen del presidente. Yo recuerdo cuando yo era niño y empezaba a ser joven, lo que era para el país la noticia de que iba a hablar el presidente Alberto Lleras. El país conmovido, estremecido, todo el mundo pendiente del televisor, no, del radio, y hablaba el presidente Alberto Lleras. O va a hablar el presidente Carlos Lleras Restrepo, o va a hablar Guillermo León Valencia. El país pendiente. sí, Ahora, pero no se vaya tan atrás, doctor Londoño, es que a mí me ocurrió igual, cuando yo era niño recuerdo que también ocurría eso, que iba a hablar el presidente de la República, César Gaviria iba a hablar, entonces pues la gente estaba muy pendiente y muy al tanto de qué iba a decir, en la época de los apagones, además, lo recuerdo muy bien, eh, pero no teníamos a un presidente de pantalla todos los días a la misma hora, cual presentador de televisión. sí, eso desgasta. Presentador de televisión por lo menos presenta cosas más nutridas, más variadas, más simpáticas y por eso se mantiene su popularidad. Pero presidente de la República todos los días de la vida. Lo presidente con otro nombre, por favor. Sí, un lo presidente. Pues ahí están los resultados de la encuesta, una imagen desgastada, la del presidente Iván Duque, y la única manera para que logre recuperar terreno, creo yo, es que logre sortear en buena medida esta pandemia. Pero la verdad es que al país le está quedando grande, las cifras así lo demuestran, y la vacunación que no avanza. La vacunación avanza a paso de tortuga, hay que decirlo, lo hemos advertido. No pueden decir que es que Colombia es un país de tercer mundo, un país pobre. ¿Por qué Chile sí puede hacerlo y Colombia no? Nos preguntamos y nos lo seguiremos preguntando. Bueno, entonces ahí tenemos pues los problemitas de la nación, problemas que están más vivos que nunca. Y cuéntenos, Demar, porque ha pasado prácticamente desapercibida la noticia de que el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, también renunció a su curul, esta vez a la Cámara de Representantes. Pues doctor Fernando, esa es la noticia política que se produce ayer, o que se produjo mejor, en el Congreso de la República. Pues la noticia cayó como un baldado de agua fría, nadie la veía venir, que estuviera en mente del representante renunciar a su curul para que el proceso evidentemente pase a la justicia ordinaria, pues él ha dicho que no hay garantías en el proceso. Lo hizo, su renuncia la presentó de manera pública en medio de una plenaria. Ustedes saben que es una plenaria mixta que se produce en el Congreso de la República, en este caso en la Cámara de Representantes. Él ha dicho que mientras que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le negó practicar 15 pruebas solicitadas con las que le demuestra él su inocencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues bien, siente que no tiene garantías y por lo mismo se retira de la Cámara para poder ser juzgado por la justicia ordinaria y también obviamente salir de las manos de la Corte Suprema de Justicia. Es una suerte de lo mismo que ha ocurrido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y recordemos, Demar, que los aforados tienen un régimen especial que se supone un régimen de favor, porque en lugar de ser investigados y juzgados por unos tribunales medios por donde va toda la gente,
tienen nada menos que a la Corte Suprema de Justicia por investigador, ambas cosas, investigador y juez fallador. Entonces ese es el aforo, esa es la gran ventaja, y resulta que la Corte se volvió un infierno porque la Corte está politizada, porque son unos señores de toga y birreta que no tienen sino un designio, que es el de perseguir a Álvaro Uribe Vélez y a todo lo que se parezca a Álvaro Uribe Vélez. Recordemos, doctor Fernando, que en este caso de Álvaro Hernán Prada, él ha sido señalado, por lo menos en las investigaciones, se habla de, o se le señala de haber contactado a Carlos López. Recuerda usted a alias Caliche, a quien hemos tenido en alguna ocasión en la Hora de la Verdad, testigo en todo este caso, que ha dicho Caliche abiertamente que Monsalve no es testigo de nada y ha aclarado pues muchas cosas que se dicen alrededor de este sujeto. Pues bien, vamos a ver qué ocurre, doctor Fernando, cómo avanza el proceso en contra de Álvaro Hernán Prada, quien por ahora pues se va de su curul en el Congreso de la República. Entre tanto, le llueven obviamente ataques y críticas muy duras de parte de la extrema izquierda, que está complacida con ver cómo avanza ese proceso en contra de tanto de Prada como del expresidente Uribe, y le dicen cobarde y todo tipo de calificativos, y la verdad uno no entiende. Si la ley le permite a uno, ¿cuál es el problema? Pues que lo haga, ¿no? Cada quien tiene derecho a sentirse cómodo y con garantías judiciales. Y si le niegan la práctica de las pruebas, ¿qué puede hacer? No, pues ya le están diciendo para dónde van las cosas. Claro. Bueno, algo caliente que nos entre al cuerpo. ¿Se hundió el proyecto que prohibía la fumigación con glifosato? Pues sí, por fortuna. De verdad que este era uno de los temas más complejos que estábamos por ver en el Congreso de la República, y es que, doctor Fernando, se venía tramitando un proyecto de ley en el sentido de prohibir el uso de glifosato en la aspersión aérea, o el uso de glifosato, mejor dicho, en el tema de cultivos ilícitos. Ayer la gran noticia fue esa, se logró hundir en la comisión, por lo que ya, otra vez, otro intento de ciertos sectores revolucionarios y, ¿cómo se llama? Amigos del medio ambiente, creo que son ellos, que querían acabar con esa posibilidad. Claro, muy inspirados además en el gobierno de AMLO, que prohibió por completo el uso del glifosato en cultivos lícitos e ilícitos. Bueno, menos mal aquí en Colombia no le hemos seguido la cuerda a eso. Bueno, y no nos olvidemos la situación que tenemos con el COVID. ¿Sabe en qué está la ocupación de camas UCI en Bogotá en este momento? En más del 88%. Bogotá está entrando en un punto crítico. ¿Cuándo empieza la nueva cuarentena en Bogotá? ¿Es esta noche o mañana en la noche? Esta noche. Bueno, sí, esta noche. Entonces anoche lo que tuvimos fue toque de queda. Toque de queda, sí señor, pero ya esta noche pues se va de largo ese toque Confinamiento. de queda. Confinamiento sí, que cubrirá entonces este jueves en la noche, el viernes, el sábado y el domingo, para amanecer el lunes, tal vez con alguna actividad social, con alguna actividad económica. Sí, así es. Le confirmo el dato y se lo puntualizo: 88,1% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la capital del país. Muy bien, muy bien. Y la alcaldesa de Bogotá está invitando a los niños a que se hagan vacunación contra otras enfermedades infantiles, la rubiola y pues no sé cuál otra. Entonces, no hemos podido vacunar a la gente adulta contra el coronavirus. Ojalá pues en la vacunación contra los niños, contra las enfermedades que golpean a los niños tenga mejor suerte la alcaldesa. Y no, es muy importante mantener esos esquemas de vacunación, porque si no, imagínense pues un brote de alguna otra de esas enfermedades más el COVID. Importantísimo que los niños tengan sus esquemas completos. Ya es importante medir qué pasa en Bogotá con un aquilatamiento, con una visión, con una perspectiva especial desde el Consejo de la Ciudad. En un minuto estará con nosotros el concejal por el Centro Democrático, Jorge Colmenares, y les hablábamos al oído.